Bienvenidos nuevamente. Qué bueno que están aquí, qué bueno que pudieron venir. Bueno, como ya terminamos la serie, ¿verdad?, de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, pues hoy nos toca tratar con temas individuales. ¿Por qué no me acompañan a Hebreos capítulo 11, por favor? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y después nos vamos a brincar al versículo 6. Hoy les quisiera compartir un tema que lo he titulado La fe verdadera ha sido manipulada. La fe verdadera ha sido manipulada o distorsionada. La fe de hoy que se predica no es la misma fe que nos describe la palabra de Dios. Esta fe que es predicada hoy en día no la hallo en la palabra de Dios. No la encuentro. Esta fe que se está predicando hoy es muy distinta a la fe que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11. Ustedes después pueden leer todo el capítulo 11, que ahí pueden ver lo que es la fe, que es muy distinta a lo que se predica hoy en día. Antes de proseguir con esto, quisiera agradecer a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Espero que este tema, la fe verdadera que ha sido manipulada por los pastores falsos, por llenar sus bolsillos de hoy en día, han manipulado este significado de la fe. Espero que mis palabras, de hecho, son sencillas. Espero que sean claras. Espero que no traigan confusión y que les sea de bendición para que tengan cuidado, ¿no?, a la hora de decretar, de exigir y no se hallen pisoteando el nombre de Dios. Vamos a Hebreos, como les dije, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Me dicen cuando estén listos, por favor. ¿Están listos? ¿Todavía no están listos? Perfecto. Bueno, yo todavía no estoy listo. Vámonos a Hebreos 11. Y quiero que este tema le pongan mucha atención, porque les va a ser de bendición. Van a aprender lo que es la fe verdadera. Antes de que me pusiera a estudiar, a preparar este sermón, tenía otro tema en mente, ¿no? Pero recuerden que es Dios el que pone los temas, no soy yo. Le estaba comentando a mi esposa que tenía un tema que quería compartirles, pero le decía a mi esposa que no lo sentía en mi corazón para poderlo compartir ese tema. Hasta que el Señor puso en mi corazón. De hecho, mi esposa ya me había dicho, predica acerca de lo que es la fe. Porque la fe de hoy, con los que he compartido, muchos de ustedes saben, ¿verdad?, de que cuando una persona habla de fe, habla una fe distinta, ¿no? Habla una fe de algo positivo, de lo que ellos creen, por tan solo creerlo, desearlo con todas sus emociones, con todo su deseo, con todo el corazón. Piensan que se les va a hacer realidad. Y que eso agrada a Dios. Pero ahora vamos a hablar acerca un poquito de esto, acerca de la fe. No de la fe que se predica hoy en día. Dice en el versículo del 1 al 3, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Muchos han de decir, ya ves, sí recompensa, ya ves, sí nos complace lo que queremos nosotros. Antes de iniciar, la palabra fe en el latín es fides, que traducido directamente del latín significa confianza, lealtad,
seguridad en algo o en una persona. Mas la palabra fe en hebreo es emuná, lo cual significa verdad, fidelidad, creer, firmeza. Esta palabra proviene de la raíz de la tal conocida como todos al final, cuando alguien nos da una palabra bíblica, una promesa bíblica, ¿qué es lo que respondemos al final? Así sea, sea un amén. Estamos confirmando que lo que se ha dicho es verdad. Es algo que va a ocurrir en un momento o en un futuro. La palabra fe aparece 32 veces en la carta de los Hebreos y 24 veces en el capítulo 11. Y es donde más tenemos la mejor definición de lo que es la fe. Si ustedes se ponen a estudiar el capítulo 11 de Hebreos, te vas a dar cuenta de que esta fe que se predica aquí no es la fe que muchas veces nosotros, yo también antes pensaba igual. Yo antes pensaba que también, que lo que tú creas con todo tu corazón, lo que tú desees, Dios te lo va a conceder. Pero la palabra me dice todo lo contrario, que no es así. Por eso es bueno escudriñar las escrituras. Por eso es bueno, como siempre me gusta poner este ejemplo de los bereanos, como está en Hechos 17:11, que ellos escudriñaban las escrituras para que nadie los pudiera engañar. Ellos escuchaban entusiasmadamente a Pablo predicar, pero también al mismo tiempo ellos verificaban de lo que Pablo decía era cierto y no que les estuviera mintiendo. Ya les he dicho también que los cristianos de hoy en día ni Biblia llevan, o llevan la Biblia pero no la conocen. Y para todo lo que ellos hacen o dicen en la iglesia es un amén, amén y amén, cuando aún ellos no saben de lo que se está predicando, si es verdad o es un engaño. Lo primero que aprendemos es que la fe es la realización de todas las cosas que se esperan. La palabra que se traduce certeza también quiere decir dar seguridad o realización. Literalmente el escritor está diciendo, ahora bien, la fe es la realización de las cosas que se esperan, de lo que viene, del futuro. O sea, lo que quiere decir el escritor de los Hebreos es que la fe es lo que Dios usa para transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. En otras palabras, la fe implícitamente toma a Dios según su palabra. Fe es confianza sobrenatural y apoyo en aquel que ha hecho la promesa. La fe es lo que Dios dice y que ha prometido y que sucederá sin la menor duda. La fe no es insegura. El presente de una realización futura y segura. Recuerden que la fe no es algo que puedas tener duda, desconfianza. La fe, de lo contrario, es una fe, es una convicción concreta, es una confianza en el presente de una realidad futura y segura. La fe es la confianza sólida, inquebrantable de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dice en Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al 25, en la versión TLA, que lo uso a veces para que las palabras sean más claras, dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que ha prometido. Es el puro versículo 23, ahí se le vamos a dejar. Después ustedes pueden seguir leyendo los otros dos versículos. Lo vuelvo a repetir. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mas sabemos que para el que es creyente, para el que no es creyente, tiene que ver para creer. Hoy en día, si no lo veo, no lo creo. Y para el cristiano genuino, creer es ver. Entonces, ¿sí me explico? El no creyente, si no ve, yo no voy a creer. Para el cristiano genuino, creer en la palabra de Dios es ver. Ver lo que viene. Porque sabemos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y ser Dios tal vez se pueda tardar, pero se va a llegar su cumplimiento tarde o temprano. Cuando Jesús prometió el Consolador, ellos creyeron en que vendría el Consolador a sus vidas y se cumplió en ellos. Ya no es fe ahí, porque se cumplió, se realizó. Mas ahora por fe nosotros recibimos al Espíritu Santo
el cual ahora vive en nosotros y creemos que el Espíritu Santo muere en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo prometió y es una promesa de Jesús. Recordemos que la fe es un don de Dios que nos permite ver las promesas futuras y cumplidas en nuestras vidas, aunque aún no las tengamos en este momento, pero creemos que será hecho en los tiempos de Dios. Efesios 2:8. La fe es la realidad de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. La fe nos da la capacidad de aceptar las cosas que aún no vemos y aún así creerlas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, del 8 al 9, en versión Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Cuántos creemos en Jesús? Verdaderamente en Jesús. Tenemos la fe, la confianza que Jesús existe, que vive, que no está muerto, que mora en nosotros. Y Él es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, del 6 al 9, versión también Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y prefiriéramos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Dios inicia la relación entre Él y la humanidad para que las personas confíen en Él. De hecho, la falta de confianza, ¿dónde inició? Todos lo sabemos, con Adán y Eva. Desconfiaron de la palabra de Dios, desconfiaron de sus promesas, por el cual los llevó a la codicia, al querer saber más. Y ya quitaron la vista de Dios y dejaron de confiar, de creerle a Dios lo que Dios les había prometido. En el Antiguo Testamento la fe significaba dos cualidades: confianza en Dios o seguridad en Dios. Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. En Génesis capítulo 15, del 6 al 18, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por primera vez se menciona juntas la fe y la justicia en las Escrituras. La fe de Abraham fue el tipo de fe que soportaba una dura prueba. Eso se demuestra también que la fe es un sinónimo de temer a Dios. Génesis 22:12. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Su corazón se volvió hacia Dios en confianza, en obediencia y en sumisión constante. ¿Se fijan qué es lo que hizo Abraham solamente? Dios lo sacó de un pueblo, de una ciudad idólatra. Dios lo llamó, lo sacó y le dio instrucciones. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en Él. No fue Abraham el que dijo: yo creo y lo sostengo que así va a pasar. No, fue Dios quien le dio la promesa. Abraham creyó en la promesa y se fue a ciegas, sin saber a dónde. Solamente él fue dirigido por Dios, creyendo en su palabra. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Como les dije, su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediencia y sumisión constante. Dios vio la actitud sincera de la fe de Abraham y le contó por justicia. El término de justicia significa estar en una buena relación con Dios. Estar en obediencia con Dios. Creerle a Dios. Agradarle a Dios. Dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por su justicia, porque su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediencia, como les dije, en sumisión obediente, constante ante Dios. En el Nuevo Testamento continúa con el mismo concepto de la fe. El apóstol Pablo señala que la experiencia de Abraham
provee un modelo de la forma en que Dios sigue salvando a través de la fe. Dice en Romanos capítulo 4, del 18 al 22, en la versión TLA. Le puedo repetir, Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 22, versión TLA. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Se están guiando por la fe de Abraham. ¿Qué clase de fe la que Abraham tenía? No era la fe de Abraham algo que por sus deseos, un deseo positivo, por un pensamiento positivo, que Abraham se guiaba. No, era por lo que Dios le prometió. Si Dios le dijo, Sara tendrá un hijo, ya fíjate, casi a los 90 años, fuera los 90 años, él no dudó. Sara se rió. Le dijo Dios, ¿por qué te ríes, Sara? No me ríes, sí te ríes. Pero Sara creyó en Dios y pudo tener un hijo, a pesar de que su matriz ya no estaba para tener hijos. Pero creyeron en que Dios podía. Cuando Dios le prometió a Abraham que su hijo, que por medio de Isaac de ahí iba a venir la descendencia, la promesa. Cuando Dios le pide a Isaac que se lo diera como sacrificio, ¿qué dijo Abraham? Bueno, el Señor me lo ha pedido, pero también creo que el Señor, si ya me prometió que por medio de Isaac viene la promesa, si Dios me lo quita, creo que también lo va a levantar. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió. No dudó, creyó en su palabra, por eso le fue contado por justicia. El versículo 21 del mismo capítulo 4 de Romanos dice, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. O sea, si tenemos fe en Jesús, si creemos en las palabras de Jesús, si creemos en lo que Jesús dice, si le creemos, también nosotros vamos a recibir esas promesas, porque creímos en su Hijo. Dice también en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, en la versión NBI, dice, y el Señor me respondió, escribe la visión, y es que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Por qué el justo vivirá por su fe? Porque ha creído en aquel, ha creído en Jesús, el cual nos da vida eterna. Del mismo modo que Dios transmitió su palabra en el Antiguo Testamento, así también lo transmite en el Nuevo Testamento, con el propósito de darse a conocer por medio de su palabra. ¿Recuerdan cómo estuvimos estudiando en el estudio bíblico acerca del verbo? Que dice, el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y así las personas pueden relacionarse con el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. ¿Quieres conocerme? Me conocerás a través de mi Hijo amado. Dice la palabra de Dios, es claro. A Él oíd. ¿Qué dice la palabra? ¿No? En Hebreos capítulo 1. Antes nos hablaba por medio de los profetas, nuestros padres. Ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Si creemos, si escuchamos, ¿qué viene del oír? La fe. Las palabras de Dios transmiten fe en Él y guían a las personas hacia Jesucristo.
Los creyentes del Antiguo Testamento alababan a Dios porque revelaba palabras de salvación. Recuerden que Abraham creyó en Dios, en sus palabras. Creyó en que Él cumpliría su promesa. Lo pueden leer ustedes después en el Salmo 56, versículo 4. Porque Dios revelaba la salvación por medio de su palabra en los antiguos. Dios inspira y nutre la confianza en Él por medio de lo que dice y hace en beneficio de las personas que lo necesitan. Dios mismo provee evidencias de su confiabilidad, actuando y hablando de cada ser humano para darse a conocer. En Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nos dice la palabra de Dios que por medio de la fe tenemos vida, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, como ya les habíamos leído en el principio, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. O sea que Dios nos proveerá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. No es a través de lo que tú quieras creer o de lo que tú quieras pedir al Señor o lo que tu carne te pide, ¿no? Hoy en día, como les estaba diciendo desde el principio, ¿no? Que la fe de hoy es muy distinta a la fe que estamos estudiando ahorita. Yo tengo fe que voy a ser supervisor. Yo tengo fe que voy a ser el jefe. Yo tengo fe que voy a hacer lo otro. Yo creo porque Dios me lo ha prometido. Dios me dice que estará conmigo y que Él me va a ayudar. Claro que Él va a estar contigo. Claro que Él te va a ayudar. Pero eso no quiere decir que lo que tú estás pidiendo sea conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir lo que se nos venga en gana. ¿Por qué? Porque tú crees que es lo correcto. No es así. Debemos de pedir cosas que edifiquen, cosas que glorifiquen a Dios. Yo no me voy a poner a pedir: Señor, quiero esto, quiero lo otro. Mario, ¿y esto me va a glorificar? ¿Va a exaltar mi nombre? ¿Va a ser de bendición a los demás? No, Señor, lo más para mí. Entonces no. Y aparte, no está en mi plan. Pero tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidieras en mi nombre, en el nombre de Jesús, será hecho. Estás equivocado, porque malentiendes la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando pedimos mal. Porque pedimos para nuestros propios beneficios, como egoístas, siendo egoístas solamente para nosotros. Porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él agrada. Primeramente, antes de que pidas tú algo, haz esta pregunta: ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto va a exaltar el nombre de Jesús? Lo que yo le pida, ¿esto va a hacer que personas crean en Jesús? ¿Será de testimonio para las personas? No es tan solamente pedir, sin saber si a Dios le agrada o no le agrada. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En el Nuevo Testamento, la fe sigue siendo una respuesta personal de confianza a la revelación personal de Dios. Mas ahora, con la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios ha revelado a través de su Hijo, el cual es medio perfecto para conocer a Dios. Dice en San Juan, capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la única, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios siempre se ha relacionado con las personas por medio de la fe.
y la confianza en lo que Él dice y hace. La verdadera fe bíblica es creerle, confiar, obedecer a Dios. La fe es un don de Dios. Y cuando se produce fe en una persona es porque Dios le ha revelado de sí mismo en las palabras y en los hechos de Jesús. La fe no es una fe común. Muchos tienen fe. Vas al doctor que te han recomendado, dice, este fe es buenísimo. Y tú vas creyendo que ese doctor te va a traer solución a tu problema. Y pones tu fe en ese doctor. Vas con un mecánico, te han comentado que ese mecánico es bueno y que él no te va a hacer tranzas. Y tú crees en ese mecánico. Estás depositando una fe también ahí, creyendo que esa persona va a hacer un trabajo bueno y no te va a engañar. Todas las personas tienen fe. Pero la fe que Dios nos da no es una fe común. Es una fe sobrenatural. Es una fe que nos quita el velo de los ojos, que nos da convicción de arrepentimiento, que Dios nos permite acercarnos a su Hijo para que podamos ver la luz, para que podamos ver la verdad. Y la verdad nos hará libres, la cual nos va a acercar a Jesús. Y nos vamos a dar cuenta del engaño en que vivíamos. Y ahora vamos a depositar nuestra confianza en aquel que murió en la cruz. Y vamos a creerle porque Dios nos ha permitido acercarnos a su Hijo. Dice Jesús que nadie viene a Él si el Padre no se lo permite. Dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Porque Dios me los ha dado. Dios llama. Dios te trae a su Hijo. Tus ojos son abiertos espiritualmente y empiezas a conocer la verdad. Y esa verdad te hace libre. Dios mismo produce la fe en el que oye su palabra y permite que el oyente reciba la convicción de arrepentimiento a través de su Espíritu Santo para la salvación. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay de qué lamentarse. Se lo voy a volver a leer. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. La tristeza que Dios busca es aquellos que cambian de una forma radical. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos, hipócritas, den frutos de arrepentimiento. Hechos. Porque los cambios que ellos hacían solamente era por fuera. Cuando Dios le quita la venda al ser humano que Dios ha llamado, los frutos son tan visibles que tú te das cuenta, esa persona ya no es lo como era antes. Esa persona, qué cambio tan drástico hizo. Esa persona, si era así, mira cómo es. Está dando frutos de cambio. Frutos que está produciendo el Espíritu Santo en la persona. Esa convicción de arrepentimiento se da a través del oír la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe produce en el creyente confianza, seguridad, a medida de que la persona continúa creyendo en Dios a través de las promesas divinas. Dice en Hebreos 11:1, como lo estamos leyendo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, en el versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Mas la iglesia de hoy predica una fe distinta a lo que dice la Biblia. La iglesia de hoy le ha dado un significado nuevo a lo que es la fe. La iglesia de hoy ha corrompido el significado original de la fe. El nuevo significado de la fe de hoy es todo lo que pidas creyendo, Dios te lo dará. Solamente debes de creerle, haciendo pactos con Dios, ofrendar con generosidad.
todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar porque Dios es bueno. Dice Dios que todo lo que pidas en su nombre, Él te lo va a dar porque Dios es bueno. Es lo que dicen ellos. Todo lo que tú creas, solamente tienes que pactar con Dios. ¿Quieres cosechar mucho? Siembra mucho. Da una buena ofrenda. No dejes de diezmar, aunque estés viviendo debajo de un puente. No dejes de hacer pactos con Dios. Entre más grande sea tu pacto, tu sanidad es más grande. Muchos dicen que se basan por categorías de tu sanidad. Si tienes un dolor, pues da tanto. Si tu dolor es más grande, pues tienes que dar más tanto. Si estamos hablando de cáncer, no, tienes que dar una buena suma. O sea que depende de la cantidad que tengas para que recibas tu sanidad. La iglesia de hoy menosprecia la palabra de Dios. Lo tratan como si Dios fuera un Aladino con su lámpara para complacerlos en todos sus caprichos, placeres egoístas. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Deben de pedir de acuerdo con su voluntad, basando nuestras peticiones en lo que le es agradable a Dios. Recuerden esto y no es difícil de entender. Yo no sé de dónde sacan tanta tontería. De lo que tú creas se te va a conceder. Si no está en los planes de Dios, no se te va a conceder. No estés tú concretando, declarando, sana en el nombre de Jesucristo. Te declaro sanidad en este momento. Al segundo día la persona murió. No puedes tú estar andando por ahí sanando personas supuestamente y la persona nunca fue sanada, más bien ha muerto. ¿Dónde queda Dios ahí? ¿Dónde queda Dios cuando si yo me pusiera a orar por una persona enferma que tuviera cáncer? Digo, en el nombre de Jesús el cáncer se va en ese momento. Hermana, crean. No lo duden. 2 días murió. Estoy pisoteando el nombre de Dios. Dios nunca me dijo que orara para que él recibiera sanidad en ese momento. Yo no digo y no estoy diciendo que Dios no puede. Claro que Dios puede. Dios es un Dios poderoso, sanador. Pero debemos de estar conectados. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo cuando Él nos diga qué hacer y qué no hacer. Yo no voy a prometerle a una persona que su hijo se va a salvar de un cáncer o de algo. Porque si yo le digo a la persona, Dios murió por nuestras enfermedades y dolencias, así que yo te declaro sano, tu hijo va a estar sano. Porque mi Dios es bueno. Al segundo día muere. ¿Qué crees qué daño le estamos causando a esa persona, a la mamá? Para resentimiento contra Dios. Para decir, tu Dios es un mentiroso. ¿Por qué dijiste que mi hijo era sano? Mi hijo murió. Tu Dios es falso. Estamos pisoteando el nombre de Dios. Debemos tener cuidado. Si Dios nos ha dicho que oremos por alguien, claro que podemos orar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Vamos a pedir por la persona, pero siempre y cuando se haga la voluntad de Dios al final. Si Dios me lo dice, me lo promete, Mario, quiero que ores por esa persona, yo voy y le digo, el Señor me ha dicho que tu hijo va a sanar. En el nombre de Jesús te digo, levántate. Se va a levantar. Porque el nombre de Dios, de Jesús, será glorificado a través de esa sanidad. Pero yo no puedo ir orando por las personas. Imagínate, voy al hospital. Todos quedan sanos en el nombre de Jesús. Levántense, imagínate el hospital. Todos saliendo, corriendo, ¿no? No. Jesús sanaba solamente a los que el Padre los guiaba. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Él no iba con todos. Él iba con las personas que el Padre le decía. Sanaba a los que el Padre le decía. Él no iba, te sano ahorita, yo te sano a ti, te voy a sanar a ti. No. Él sanaba a los que el Padre le decía. Hablaba lo que el Padre le decía.
Hacía lo que el Padre le decía. ¿Dónde está la fe de Jesús? Señor, tú siendo Jesús, ¿por qué no sanaste a todos? Cuando tú estabas aquí, hubieras sanado Jesús a todo el mundo, ya que estabas aquí. Pero no fue así. ¿Por qué si Jesús no lo hizo así? ¿Por qué nosotros lo tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que ir sanando? Pues imagínate. Oh, Señor me dio poder para sanar a todos. Y yo te voy casa por casa. ¿Quién está enfermo? Yo. Sánate en el nombre de Jesús. Tú. ¿Quién está enfermo? Vengan para acá, todos para acá. En aquel entonces sanaban. Porque se estaban dando a conocer. Para que daban testimonio de que eran enviados de Jesús. Pero la palabra ya está escrita. Debemos de creer. De confiar en Dios. Que si Él quiere. ¿Recuerdan a los 3 amigos de Daniel? Que le dijeron a Nabucodonosor. Hey, tú ya conoces nuestra respuesta, rey. Sabes que no lo vamos a hacer. Dios es poderoso de librarnos de tus manos. Pero si Él no quiere, si Él no nos salva, aún así no nos vamos a rendir ante tu Dios. Le pusieron a Dios la última palabra. Si Él quiere, nos puede salvar. Y si no quiere, ¿dónde estaba su fe? Porque le dijeron, Señor, tú nos vas a salvar. Y lo decreto y lo declaro en el nombre, en el tú, porque eres Dios poderoso. Así como abriste el mar rojo, también hoy apagarás con una lluvia fuerte y se va a inundar y no va a como quemarnos. No. Ellos conocían a su Dios. Sabía quién era su Dios. Sabía que tenía poder para salvar. Pero muchas veces Dios no lo hacía. Dice, no, vas a ser muerto. Y morían. ¿Se imaginan no eran los apóstoles? A la iglesia primitiva, ¿cómo fueron crucificados? Traspasados por espada. Oh, ellos no tuvieron fe. Pero ahora los cristianos de hoy sí podemos tener esa fe. ¿Por qué Jacob fue traspasado, el hermano de Juan? ¿Por qué fue traspasado con una espada por medio de Herodes? ¿Por qué él no creyó? ¿Por qué los apóstoles fueron crucificados, aserrados? Fueron con una muerte horrible, siendo ellos los transportadores de la palabra de Dios, que ellos tenían que llevar la palabra. Fueron muertos de una manera increíble, feamente. Mas hoy es muy distinto. Cree lo que tú quieras creer y Dios te lo va a dar, porque Dios es bueno. Es una tontería. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Sí me explico, ¿no? Lo que quiero comunicarles. No vayan creyendo por ahí todo lo que les digan. No crean en mi palabra, examínenla. Sean como los bereanos. Cuando yo les digo algo, no me crean a mí. Verifíquenlo en la palabra de Dios. Ustedes que me ven a través de las redes sociales, verifiquen si lo que digo es verdad o es mentira. Si mi hijo me llegara a pedir, mi hijo menor de edad, papá, quiero un carro teniendo 10 años. ¿Crees que se lo voy a dar? Más porque me lo pidió con mucha fe. Claro que no. Papá, ¿me das $1,000? Un chamaco de 5 años, porque yo creo. O un chamaco de 13 años, ¿me das $1,000? Yo lo creo porque me lo vas a dar. No los tengo yo, menos te los voy a dar a ti. Aunque lo creas, hijo, lo puedes creer todo lo que tú quieras, pero no te lo voy a dar. Porque ese dinero te va a hacer daño. Dios nos da conforme a nuestra necesidad. Claro que le podemos pedir a Dios, Señor, ¿crees que eso y el otro? ¿Crees que yo, Señor, voy a poder ser el encargado, el supervisor? Pero que se haga tu voluntad, mi Dios, no mi voluntad. No, yo lo concreto. Tú créelo y vas a ser el jefe. Tú créelo que vas a ser el presidente de esa compañía. Qué tontismo, ¿no? Dice Dios, ay,
Perdóname, pero esta noche vienen por ti. Esta noche vas a entregar tu vida. Ni vas a alcanzar ni tu paga de la semana. Hablamos neciamente porque no conocemos al Dios verdadero. Si conociéramos al Dios verdadero, y dice Dios que Él se dio a conocer a través de su Hijo. Si conocemos la vida de Jesús, como empezamos el estudio bíblico acerca de conocer la vida de Jesús, porque el Padre nos dijo oírlo a Él, y me conocerán a través de Él. Conocerán mi carácter porque Él posee todo lo mío. Y si vemos la vida de Jesús, su palabra dice, sigan mis pisadas. Como dice en 1 Pedro 2:21, me gusta eso. ¿Sabes qué? Sigan mis pisadas. Sean imitadores. Efesios 5:1, sean imitadores. ¿Por qué queremos hacer algo que Jesús no hizo? Lo que Jesús hizo solamente era obedecer al Padre, agradar al Padre. Por eso Dios decía, yo tengo complacencia en mi Hijo, porque Él hace siempre lo que yo le pido. Él nunca pedía para satisfacer sus deseos, para buscar comodidades, como ya lo habíamos dicho. Él solamente hacía lo que el Padre le decía. Solamente lo que el Padre le decía. Sanaba a los que el Padre le decía. Los cristianos de hoy en día quieren hacer su propia voluntad. Quieren manipular las Escrituras a su manera. ¿Para qué? Creyendo que podemos nosotros engañar a Dios. Señor, dice aquí que todo lo que pidas en mi nombre se me será hecho. Así que, Señor, yo te pido que me des dinero porque quiero tener una casa más grande. Piensa en grande porque tu Dios es grande. Qué gran falsedad. Dios es grande, claro que eso es falsedad. Pero no pienses en grande. ¿Quieres pensar en grande? ¿Quieres pensar en grande? Piensa en grande. Para bendecir a tu prójimo. Para ayudar a tu prójimo. Si el Señor puso ese deseo en tu corazón, Señor, quisiera yo tener un buen negocio, mi Dios, para poder ser de bendición a mi prójimo. Hay tanta necesidad, tanta hambre, mi Dios, que no sé, yo quiero hacer algo. Dios se agrada por tus pensamientos de querer bendecir a otros. Y dice Dios, wow, mi hijo no pidió para él. Quiere él hacer algo para hacer de bendición a otros. También, los cristianos de hoy no entienden las pruebas. Recuerden que todas las pruebas tienen un propósito, ¿no? Los cristianos de hoy en día tienen una prueba. No. Señor, líbrame de esta prueba. Yo creo en tu nombre. Jesús, yo creo en Jesús y yo no voy a pasar por esta prueba. Líbrame, Señor. Ahí está, Señor, líbrame. Cuando no han entendido lo que dice la palabra. Que la prueba produce paciencia. Que las pruebas te hacen fuerte. Las pruebas te hacen crecer espiritualmente. Confiar más en Dios. Estar más firmes en Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas ser de bendición a aquellos que son más débiles en la fe. Cuando tú ves a alguien que es débil en la fe, tú puedes decir, Dios es bueno, Dios lo hizo conmigo. Mantente. Te voy a ayudar. Te voy a fortalecer espiritualmente porque Dios es fiel y bueno. Las pruebas son para hacernos crecer. En vez de andar pidiendo, Señor, sácame de aquí, ¿por qué mejor no le dicen, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué puedo aprender de esto, Señor? Debemos, en vez de estar pidiéndole a Dios que nos quite la prueba, mejor decirle, Señor, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Cómo podré ser de bendición para otros por medio de esta prueba? Recordemos que las pruebas que Dios nos pone son para revelarnos algo y hacernos más fuertes para que así podamos ser de bendición a los más débiles en la fe. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, que cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia
obtenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Mas también cómo se aplica la fe y las obras. Eso lo metí aquí poquito, ¿verdad? Para que muchos dicen, pero pues nomás es creer, ¿y las obras qué? De acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, en la carta de Santiago, la fe va acompañada de las obras y la fe sin obras está incompleta. La fe verdadera transforma nuestras vidas, nuestra conducta y nuestros pensamientos, haciéndonos personas agradecidas, la cual nos lleva a dar, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, 33 al 35. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Dice en Santiago capítulo 2, del 14 al 18. Amados hermanos, ¿de qué sirve uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengan un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo pueden ver la fe ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podía argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarán tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Dice en Efesios capítulo 2, del versículo del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recuerden, cuando nosotros fuimos salvos, ahora nosotros, por agradecimiento, queremos dar, queremos bendecir. Y eso nos lleva a hacer obras. ¿Por qué? Porque creímos en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Nos dio vida eterna, perdonó nuestros pecados. Porque creímos lo que Él nos ha prometido. Ahora eso nos lleva, a mí me lleva a ser agradecido con mis hermanos. Quiero que Él también conozca, que sepa de aquel que nos salvó. Si está en necesidad, yo te voy a ayudar porque mi Dios me ayuda. Yo te voy a dar porque Dios me ha dado. De lo que Dios me ha dado, yo también te quiero dar. Quiero compartirlo. Quiero ser de bendición para ustedes. Por eso la fe tiene que ir acompañado con obras. No solamente digas, oh, no, yo te voy a ayudar, creyendo que por medio de la obra, esa obra, Dios te va a salvar. Claro que no. Recuerda que la fe, si tú ya creíste en Jesús, de verdad, la fe ya es tuya. La salvación es tuya. Mas las obras, esa es lo que te lleva a dar por agradecimiento. Nuestra fe debe estar controlada por la palabra de Dios. No por lo que sentimos, ni por lo que aparentan las circunstancias, ni tampoco por lo que otros nos dicen. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Dice en Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en placeres. Querida iglesia, empecemos a pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Vamos a empezar desde hoy a pedirle a Dios. Si queremos pedirle a Dios, primero examinémonos. Examinemos si lo que estamos pidiendo le agrada a Dios. Pidamos al Señor conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. La fe es creerle a Dios, confiar en Dios. Creerle a Dios. Debemos nosotros poner nuestra confianza en Dios. Él suplirá tus necesidades. Busca primeramente su reino y su justicia. Dios se encarga de tus necesidades.
Dios te va a dar lo que tú necesitas, de acuerdo a tus necesidades. No pidas más de lo que no necesitas, porque eso te vuelve un codicioso. La codicia. Dice Pablo, confórmate con lo que tienes. Creamos en la palabra de Dios. Creamos en sus promesas. Creamos lo que Dios nos dice. Pero no pidamos cosas que solamente nos van a llenar a nosotros. Eso es ser egoísta y no es amar a Dios ni al prójimo. Queremos agradar a Dios, pidamos de acuerdo a su voluntad. Pongámonos siempre en las manos de Dios. Todo lo que pidas creyendo en Jesús y que el nombre de Jesús sea glorificado, Dios te lo va a conceder. No lo que tú desees. La iglesia de hoy predica una fe falsa. Salgan de esas iglesias. Aquellos que ven a través de las redes sociales. No todo lo que tú quieras se te va a conceder. Antes de pedir, fíjate bien si lo que vas a pedir agrada a Dios y será de bendición para tu prójimo. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado a través de tu petición. Si no es así, no lo pidas. Encomienda tu vida a Dios y que Él suplirá tus necesidades. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por haber venido. Gracias a aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Espero que esto les haya sido de bendición, que examinen antes de decretar, de declarar algo, de pedir por alguien cuando Dios no te ha dicho. No pisoteemos el nombre de Dios trayendo falsas esperanzas a una persona, porque tal vez Dios no lo ha querido así. No está en los propósitos de Dios, no está en los planes de Dios. Pidamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Dios los bendiga y que tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta pronto.